Hola, ¿qué tal audiencia? Mi nombre es Artemio Salazar y soy el conductor del tren. Un día más les doy la bienvenida a este su programa, El Maquinista Historias de Terror. Así que prepárense un café, pónganse los audífonos y disfruten este relato. Hola mi estimado maquinista. En esta ocasión quisiera compartirles una historia que tiene que ver con los duendes o aluches, como los conocemos en Yucatán. Yo vivo en Celestún, Yucatán. Siempre había creído en los aluches porque mis abuelitos paternos viven en un pueblo llamado Jalachó, también en Yucatán. Siempre hablaban de ellos y decían que eran los dueños del monte, que algunas personas les daban ofrendas para que ellos cuidaran de sus tierras. Y todo aquel que tomara algo sin permiso del dueño se enfermaría de fuertes calenturas. Mi abuelita decía que son un grupo de aluches buenos y entre esos anda uno negrito que es malo, que si tú lo insultas, él hace que te enfermes de calentura. Cuando yo estudiaba mi secundaria en la ciudad de Mérida, vivía en casa de mi tío. Un día, la acompañé a casa de una de sus amigas que tenía una papelería, y me sorprendió ver que en el piso de su casa había un vaso de agua, aguardiente, cigarros, dulces, un machete, entre otros objetos. No aguanté más la duda y le pregunté a la señora por qué había todo eso ahí, a lo que ella me dijo que debido al trabajo de su esposo se habían ido a vivir unos años a Cancún, Quintana Roo, y por todo ese tiempo su casa quedó sin ser habitada. Pero cuando su hija mayor estaba por entrar a la preparatoria, decidieron regresar a Mérida. Pero para su sorpresa los aluches se habían adueñado de la casa y a ella le habían comentado que debía ponerles ofrendas para evitar que los aluches los molestaran. Pasaron los años, y yo comencé a estudiar mi preparatoria, a lo cual yo viajaba diariamente de Celestún a Mérida. Un tiempo después de que mi tío falleció, mi hermanito de 4 años lloraba, y decía que en mi casa había un mono, que lo insultaba, y que le decía que jugara con él, pero mi hermanito le tenía miedo. Así pasaron unos días. Fuimos al cumpleaños de una prima y por lo tanto nos habían dado muchos dulces. Siempre mi hermano se quejaba porque cada vez que entraba a su cuarto, los dulces estaban regados en la cama, a lo cual culpaba a mi hermanito, que él regaba los dulces. Un día llegaron mis tíos y primos a mi casa y mientras todos comíamos empezábamos con el relajo y las risas, cuando de pronto cayó una taza de las que estaban en la meseta de la cocina, lo cual nos pareció muy extraño porque no cayó la sartén que estaba cerca de dicha taza. De ahí ya no le dimos más importancia. En ese entonces nos habían regalado un perrito chihuahua. La mayoría de las veces yo me quedaba sola en mi casa atendiendo la papelería, pero siempre tenía conmigo al perrito. Había ocasiones en las que el perrito comenzaba a ladrar sin alguna razón. Después de unos días, mi hermanito siempre lloraba, y más cuando se quedaba un instante solo, decía que el mono le decía cosas. El caso es que tomó su manta y su almohada y se fue a casa de mis abuelos a dormir. Una mañana llegó una de mis primas a casa mis abuelos y preguntó por qué mi hermanito había estado durmiendo en casa de ellos. A lo que mi abuelita le dijo que lloraba mucho en mi casa porque un mono lo molestaba. Mi prima dijo que eso podía ser un aluche. Mi hermano dijo que no podía dormir en mi casa, que sentía como si alguien lo observara. El caso es que mis papás se habían ido a trabajar pescado a Tzilam, Yucatán, y como siempre nosotros nos quedamos en casa de mis abuelos maternos, los cuales vivían al lado de mi casa. Un día, al regresar de la escuela, fui al cuarto de mi abuelita para recostarme en la cama. Después de un rato, también se recostaron mi hermano y mi hermanito, y finalmente el perrito chihuahua. De ahí, me levanté para ir al baño, pero el de casa de mi abuelita estaba ocupado. Así que tomé mis llaves y me fui al baño de mi casa. Mientras me lavaba las manos para salir del baño, escuché cómo golpeaban la puerta y unas risas, junto con un ruido como si estuvieran corriendo. Pensando que era mi hermano, dije, «Pepe, ya me asustaste». Pero luego me di cuenta de que nunca escuché sonar la puerta. Además, si hubiera sido mi hermano, se habría golpeado con el ropero que hay en el pasillo al correr, lo cual hace que el pasillo sea más angosto. En ese momento me dio algo de miedo y regresé a casa de mis abuelos. Les pregunté si mi hermano había ido a mi casa, y ellos me dijeron que no. Insistí,
pero volvieron a decirme que mi hermano aún seguía en la cama con mi hermanito. Les conté a mis abuelos lo que me había pasado mientras estaba en el baño. Luego tomé mi teléfono y llamé a una tía que vive con mis abuelos paternos para contarle lo que había estado ocurriendo. Ella me dijo que sí eran aluches, y me sugirió que no les tuviera miedo, que fuera a mi casa y les dijera que ellos no eran dueños de ahí y que no nos molestaran. Además, me dijo que les pusiera comida y los llamara a comer, ya que muchas veces es lo que ellos buscan. Después de hablar con mi tía, llamé a mis papás y les conté lo que me había sucedido, confirmando así lo que mi prima había dicho sobre el famoso mono. Comencé a hacer lo que mi tía me había sugerido, llevarles comida y llamarlos. La verdad es que me ganó la curiosidad, así que cuando les llevé comida, los llamé diciendo, vengan a comer. Dejé mi teléfono en la cocina grabando el audio. Después de un rato regresé a mi casa para revisar el audio y claramente se escuchaba cómo movían las sillas del comedor y un murmullo, como si estuvieran peleando mientras comían. También se escuchaba cómo caían algunas ollas de la cocina. Cuando les mostré el audio a mis abuelos, me dijeron que lo borrara. Mi abuelita paterna nos contó que los aluches suelen enamorarse de los niños y a menudo se los llevan, y en muy pocas ocasiones los devuelven a su familia a cambio de lo que pidan. Mi abuelito paterno fue a ver a un Ishmen, que es una persona que realiza trabajos de milpa en los pueblos para que los aluches cuiden las tierras. Así que mi abuelito fue a ver a ese señor, quien nos pidió que lleváramos a mi hermanito para que lo viera. El señor comenzó a realizar un ritual hablando en maya y a pasarle aguardiente en la frente a mi hermanito. Luego le dio agua de maíz con la que debíamos bañarlo, y nos dijo que era necesario hacer un trabajo de milpa con ofrendas y comida para los aluches, para así dejaran de molestar a mi hermanito. Cuando regresamos a casa de mis abuelos maternos, mientras mi abuelita bañaba a mi hermanito, este solo se quejaba de que no le gustaba esa agua y comenzó a renegar. Mi abuelita le dijo que se callara, que no era bueno hablar así. Después de bañarlo, mi hermanito se durmió. Apenas había pasado un rato y él despertó llorando y decía que los monos se lo querían llevar. Mi abuelita paterna nos dijo que eso fue porque él se quejaba del agua con la que lo bañaron. Tranquilizamos al pequeño al grado que volvió a dormirse, y luego nos marchamos dejándolo solo en la habitación. Pasaron aproximadamente 20 minutos, y entre el ruido del televisor y la plática, escuchábamos unos gritos. Pensamos que se trataba de los hijos de la vecina, sin embargo, fue esta misma quien llegó alterada a la casa y corrió directamente hacia el patio. Sinceramente no sabíamos qué estaba ocurriendo, pues no teníamos esas confianzas con la vecina como para que entrara a la casa sin pedir permiso. Así que rápidamente la seguimos cuestionándola y gritándole hasta de lo que se iba a morir por entrar a nuestra casa. Pero ante nuestra sorpresa, vimos como unos seres como de aproximadamente 40 centímetros cada uno arrastraban con gran fuerza a mi hermanito y se lo querían meter a una sascavera, que es como le decimos aquí en Yucatán a las cuevas. Con miedo, paranoia y adrenalina, corrimos hacia donde se encontraban esas criaturas forcejeando con la vecina, mientras mi hermanito pegaba unos gritos de horror. Luego de unos minutos de forcejeo, fue una bala al cielo que disparó mi abuelo, lo que hizo que estas cosas se internen en la cueva y se pierdan entre la oscuridad. Yo lloraba sin parar y tuve que ser atendida por los paramédicos de la Cruz Roja. Todos los vecinos habían salido para ver qué estaba sucediendo y llamaron a la policía. Algunos creyeron nuestra historia y muchos otros solo pensó que a lo mejor estábamos borrachos, incluyéndome a mí, que solamente era una adolescente. Después de aquel día, el brujo fue a mi casa para realizar el trabajo que nos había dicho. Preparó pollos asados, atole nuevo y algunas otras cosas hechas con masa, y comenzó con el ritual que acostumbra. Todas esas ofrendas se metieron hasta la cueva para sellar a estos seres. La verdad, yo no tuve el valor para entrar, pero mis primos sí lo hicieron y dicen que adentro encontraron huesos de perro y gatos. Afortunadamente, después de todo eso, las cosas se calmaron y mi hermanito ya no veía nada. Mi abuelita siempre nos decía que los aluches pueden tomar formas de animales y que cuando algunas personas entran a una propiedad sin pedir permiso, ellos hacen que las personas se pierdan y si es alguno muy malo, se puede llevar a los niños.
el Huaypic de Tzemul. Don Edesio Bacab Espinosa reveló que en Tzemul existió hace 90 años un Huaypic que en lengua maya significa perro brujo. Lo sé, asegura don Edesio Bacab, porque mi abuelo lo mató, el finado Justo Pastor lo mató. Tzemul era un pueblo demasiado tranquilo, pero las cosas cambiaron cuando llegó a vivir aquí un hombre a quien nadie conocía y, en forma simultánea, empezó a dejarse ver por las noches el Huaypic, quien era una bestia enorme con facciones de perro, algo así como un nahual. Ese hombre extraño había venido a trabajar de vaquero en el rancho San Juan, que se encuentra entre la carretera de San Diego y San Eduardo. Mi abuelo tenía su vivienda en la calle principal de Tzemul. Por eso todas las noches, desde las 7:30, era de los primeros en escuchar cómo venía corriendo ese monstruo. Era un escándalo el que armaba, destruyendo todas las cosas a su paso y matando perros. La gente se dio cuenta fácilmente de que ese animal con forma de perro no era uno normal, porque cada vez que ladraba, los otros canes se mostraban aterrorizados. Se ponían a llorar y corrían aullando por todo el pueblo. Luego, en la mañana, no faltaba uno que apareciera destrozado. Como en ese tiempo no había alumbrado público, y las casas eran iluminadas solo con quinqués y velas, apenas se ocultaba el sol, el pueblo quedaba sumido en densas sombras, de modo que era difícil ver lo que pasaba. Por eso todos entraban a encerrarse en sus casas muriéndose de miedo, y no salían sino hasta el día siguiente. Ni siquiera se atrevían a hacer algún ruido por temor de que los escuchara este maligno ser e intentara entrar a sus viviendas. Mi abuelo tenía muchos conocimientos antiguos que le habían enseñado sus padres. Por eso sabía que para matar a un brujo se tenía que preparar el tiro revolviéndolo dentro de la basura del nido de un pequeño animal, llamado Yoli Uch, que es parecido a una zarigüeya, pero más pequeño. Como tenía una escopeta de carga, le metió el tiro ya revuelto en los residuos del nido del Yoli Uch, y en la noche salió a la calle a esconderse atrás de una mata de limonaria. Cuando escuchó que ya se acercaba la criatura, no pudo evitar sentir mucho miedo, pero se puso a espiarlo y tuvo la oportunidad de ver que convertido en una fiera se abalanzaba contra un perro y lo hacía a pedazos. Era un animal muy grande y negro, que caminaba ladeando la cabeza y parecía tener la lengua muy larga, porque la llevaba colgando. Sus ojos brillaban mucho en la oscuridad, como si tuvieran luz y buscaran algo. Entonces mi abuelo pensó que si se guardaba y se quedaba quieto sin asomarse, el Huaypic pasaría de largo y no tendría que exponerse al peligro. Pero dudo que fuera lo correcto, porque entonces ese animal iba a continuar viniendo al pueblo a molestar y podría hacer más daño. Jugándosela, se asomó, levantó su escopeta, puso su dedo en el gatillo, y cuando el brujo pasaba frente a él le pegó el tiro, con tanta suerte que el espantajo cayó muerto. Mi abuelo salió de su escondite y llamó a todos para que salieran de sus casas a ver, pero la gente tenía miedo y no se atrevían a salir. Entonces les insistió, les aseguró que no pasaría nada, y fueron saliendo uno a uno. Conforme veían al animal que estaba bien muerto, se convencían de que era verdad y llamaban a los demás vecinos. Algunos decían que sí parecía un perro, pero de tamaño mucho mayor. Otros creían verle colmillos y garras como de felino y pelo largo como de oso. Además parecía estarse transformando, porque según contaron varios, un rato después sus patas delanteras ya tenían, en vez de 3, 5 dedos, lo que no puede ser en un perro. Comprendieron que por tener grandes poderes podría revivir, y temiendo lo peor, la gente lo colgó de un árbol y montó guardia en el parque, para asegurarse de que no fuera a sorprenderlos otra vez. Al día siguiente se reunieron todos y lo llevaron a enterrar a un lugar alejado del pueblo. Para que no fuera a intentar salirse, pusieron grandes piedras encima de su fosa y echaron agua bendita. Desde ese día dejaron de ver al hombre que había llegado a trabajar en el rancho de San Juan. Desapareció. Luego se supo, por comentarios de una señora que lo había conocido en otro lugar, que ese hombre era un hechicero que había hecho un conjuro para poder convertirse en perro cada vez que quisiera. Lo que nunca esperó fue que hubiera alguien capaz de espiarlo y matarlo. Desde ese tiempo, mucha gente que de noche cruzaba por el rancho decía haber visto el espíritu del Huaypic, que iba caminando hacia la carretera y ya casi al llegar, desaparecía poco a poco. Y todavía hoy existe gente que, sin saber de estos hechos,
llega a ver en ese lugar un animal muy grande, parecido a un perro, pero con ojos como de fuego, que ronda por la carretera y desaparece sin dejar huella, pero que ya no puede dañar a nadie. Buenas noches, don Artemio. Mi nombre es Iván Campo y actualmente resido en Ecatepec. Tengo 52 años. Cuando yo tenía 19 años me fui 3 días de paseo a Veracruz. Yo no conocía Veracruz y me enamoré de ese estado. Tanto fue mi fascinación por Veracruz que mis amigos se regresaron y yo me quedé 1 año y 3 meses más. Por azares del destino, estuve en muchos trabajos y trabajé en una compañía petrolera. Cuando estábamos en el campo minando el subsuelo para encontrar indicios de petróleo, tenía que regresar yo al campamento por agua potable para todos los que estábamos perforando y minando. El campamento estaba a medio kilómetro de distancia y solo había un camino para ir y venir. El hecho es que al ir al campamento vi adelante de mí a otro compañero que también se dirigía hacia el campamento. Iba unos 50 metros adelante de mí. Yo le grité, volteó y me hizo una señal con el brazo para que corriera y lo alcanzara. Vi cuando se metió a una lateral del camino principal y cuando llegué al camino, él ya no estaba. Me metí a ese caminito unos 2 metros y encontré un árbol enorme y ya no había más camino. La maleza era mucha y muy tupida. No había modo de entrar en ella. Al no encontrar más camino ni a mi compañero, regresé al camino principal y, sorpresa, ya no lo encontré. Caminaba y regresaba al maldito árbol. No sé cuántas veces regresaba y seguía volviendo al árbol. Me senté a la sombra del árbol en la garrafa que llevaba para traer el agua. Vi mi reloj y eran las 2 de la tarde. Y cerré los ojos pensando, recordando y recapitulando todo. Cuando los abrí, eran las 7 de la tarde. Todo oscuro. Ya había anochecido y yo no sabía dónde estaba, ni cómo llegar al campamento. Caminé y caminé por donde podía pasar y mis compañeros ya habían hecho brigadas buscándome. Al encontrarme me llevaron al campamento y se dieron cuenta de que todo mi cuerpo estaba con rasguños y sangre, pero mi ropa estaba intacta. Me preguntaron qué había pasado, pero yo no me acordaba de nada. Cerré los ojos para intentar recordar tan siquiera un poco de lo que ocurrió, y a mi mente me vino un recuerdo de haber escuchado 3 sonidos. Era todo. No podía recordar más. Los sonidos eran de un niño llorando, un perro ladrando y un gallo cantando. Fue cuando mis compañeros, que eran de los rumbos y sabían lo que por allí ocurría, me dijeron que fue un chaneque o duende que me perdió en el camino, y que los chaneques o duendes me rasguñaron porque estaban enojados por estar minando el subsuelo y maltratando la madre naturaleza. Sinceramente amaba el estado, pero después de esa experiencia ya no tuve ganas de quedarme más, así que renuncié y me regresé a vivir al Estado de México. Hola maquinista, buenas noches. Es la primera vez que te escribo y quería contar algo que me sucedió en un pueblito cerca de Celaya, Guanajuato, Juventino Rosas. Rentaba una casa y solo vivíamos mi esposo, mi bebé de 1 año y medio y yo. Durante el día todo era muy tranquilo, pero en la noche se sentía una vibra muy pesada. Una vez, cerca de las 12:30 de la noche, ya estábamos dormidos. Mi bebé dormía en su cuna, la cual estaba pegada a la cama. Como de costumbre, yo atravesaba mis pies al lado de mi bebé por si acaso sentía que se movía algo. Cabe destacar que mi niño dormía toda la noche y nunca se levantaba solo. Sin embargo, esa vez, desperté porque escuché que lloraba. Como dormíamos con las luces apagadas, no lo veía. Solo toqué el colchón de la cuna para sentirlo, pero no lo encontré. Entonces me sobresalté como no tienen idea, y desperté a mi esposo. Le dije que mi niño no estaba. Como el llanto de mi bebé era solo como sollozar. Se levantó rápidamente y encendió la luz. No estaba. Nos asustamos y le hablamos fuerte mientras encendíamos la luz del pasillo que daba a la cocina y a la sala. Alcanzamos a ver la silueta de mi niño en el rincón de la cocina, cerca de la puerta que daba al patio trasero. Fuimos de inmediato por él y comenzó a llorar muy fuerte. Solo tenía su biberón abrazado. Lo cargué y lo llevamos al cuarto. Mi niño estaba muy asustado. Nunca se bajaba solo y menos a esas horas de la noche, y si lo hubiera hecho, yo lo habría sentido. Al día siguiente le comenté a mi amiga, quien también se había hecho mi vecina, y ella me dijo que en esa casa se habían perdido varios niños.
Algo que venía del patio se los llevaba. De hecho, un requisito para que la dieran a rentar era que no tuvieran niños por lo mismo. Así que ella no comprendía cómo es que me lo habían dado en renta. Después de lo que me dijo la vecina, nos salimos de esa casa de inmediato. Ya han pasado como 6 años y hasta la fecha no me explico qué sucedió. Espero hayan disfrutado la historia y sobre todo les ayude a mantenerse en alerta cuando renten una casa. Investiguen bien todo lo que ocurre a sus alrededores. El tapacaminos, Huapach, un ser diabólico que fue visto en Cancún. Existe un ser nocturno gigante que se atraviesa en tu trayecto. Le llaman el tapacaminos o Huapach y se les aparece a las personas que caminan solas en la noche. Fue visto en Cancún. Doña Rosy salió de su casa en Cancún a las 5 de la mañana, como muchos trabajadores de esta ciudad turística, para esperar su transporte. Su casa se ubica en una zona de fraccionamientos, donde existen calles cerradas o privadas y andadores que conectan una privada con otra. Jamás se imaginó que se encontraría frente a frente con un ser diabólico como lo es el Huapach o tapacaminos. En su trayecto hacia la avenida principal, donde pasa el autobús, se encontraría con uno de sus compañeros que vivía a unas 15 casas de distancia, para que ambos no estuviesen solos. Resulta que justo en el andador, donde hay muchos árboles, vio algo que al describirlo le erizó la piel. Es un ser, tiene la forma de un hombre alto, negro, más alto y grande que una casa. Estaba justo en la entrada del patio de mi compañero. Al ver esta cosa, me asusté muchísimo y comencé a rezar. Tenía mucho miedo, pero tomé valor. No quería hacer mucho movimiento, pues sentía que de alguna forma llamaría su atención. No le vi la cara ni nada, pues estaba completamente oscuro. Me di la vuelta y me regresé a mi casa. Doña Rosy esperó a que aclarara para poder salir nuevamente. Al salir, ya no estaba ese ser. ¿Pero qué era? Doña Rosy sabía perfectamente qué era, pues muchos años atrás su abuelo le había contado una historia peculiar, el tapacaminos o Huapach. Eran viejos tiempos y el abuelo de Doña Rosy era joven. Esa noche había ido a ver la proyección de una película del cine de oro mexicano en el centro de su pueblo, cerca del parque principal, la iglesia y el palacio municipal. El inconveniente era que ya eran las 12 de la noche, y la única luz que iluminaba la calle era la de la luna llena y la de algunos faros con luz muy escasa. Justo a 2 cuadras de su casa, miró la imagen de un ser de aproximadamente 8 metros de altura. Era tan grande que al abrir los pies ocupaba lo ancho de la calle, haciendo un arco justo por donde el abuelo de Doña Rosy tenía que pasar. Se regresó corriendo por donde vino y trató de darle la vuelta a la calle. Pero sorpresa, al dar la vuelta a una calle, ahí estaba ese ser. Tras recordar varias historias y conocimientos que vinieron de generación en generación, el abuelo se quitó el sombrero, lo puso en el piso, se arrodilló en él, extendió los brazos y comenzó una oración especial, hasta que este ser oscuro desapareció. Esta historia se replica en diversas partes del país. En algunos lugares es un monstruo, en otros es un hombre desnudo, o solo es una sombra. Lo que es seguro es que este ser maligno querrá taparte el camino y hacerte algún mal. Trata de no salir solo en las noches y evitar caminos solitarios, porque puede ser que te toque la mala fortuna de encontrarte con este ser de la noche. El encuentro con los pusitos, corcovados, tomado de conversaciones con cazadores mayas. Cuentan los yucatecos que, en la espesura de la selva de la península del Yucatán, existen unos pequeños hombrecillos que la mayoría de las ocasiones son invisibles para los humanos. Solo algunas personas han tenido la oportunidad de poder verlos, y algunos personajes pueden verlos y hablar con ellos. Se dice que los pusitos o corcovados fueron los padres del legendario enano Uxmal. La palabra pus está registrada en el diccionario maya, y se refiere a la corcova o jiba, y al que la tiene. El diccionario asienta que con este término también se les aplica a ciertos hombrecitos corcovados que se mencionan en la mitología de los mayas de Belice, u hombrecillos corcovados de los que se habla en los relatos tradicionales de la península. El diccionario registra también la palabra apus, que significa corcovado o jibado, y apus winik, jorobado giboso. Pues bien,
Los pusitos no son, como alguien pensaría, los aluxes, geniecillos de barro que vuelven a la vida al caer la noche y que habitan la selva encantada de la península, sino hombres diminutos coronados por una corcova, jiba, chepa o joroba. Dicen que son antediluvianos, que eran medio tontos y que perecieron cuando se abrieron las compuertas de los cielos del Mayab y comenzaron a caer las divinas aguas torrenciales del diluvio de antes de los hombres del maíz, debido a que los pusitos, de poco ingenio, hicieron sus barcas con las piedras. La muerte no tuvo piedad con esa raza anterior al hombre del maíz. Tal vez murieron muchos, pero tal vez algunos se salvaron y conviven todavía con los aluxes, más cercanos a los hombres de la milpa por un proceso de domesticación a base de dádivas agrícolas. Un campesino llamado Rafael Chimal tuvo un encuentro con ellos, allá en la ranchería San Pablo, en la carretera Tixualactún-Tigolop. Rafael tenía su colmenar en ese punto, así como su milpa. En el tiempo de la ordeña de las colmenas, don Rafael se quedó unos días con su mujer para los trabajos necesarios, en una casita que tenía lo indispensable para las faenas domésticas. Una noche, de esas noches sin suturas de una negrura absoluta, Rafael y su mujer oyeron caer de una tabla un lec, vasija obtenida del epicarpio leñoso del fruto de este mismo nombre, que en la mañana habían llenado con cocoyoles. Oyeron y sintieron cómo el lec caía, y cómo los cocoyoles se desperdigaban por el suelo de tierra apisonada. Pensaron que fue un ratón, y la mujer dijo que al clarear levantaría el tiradero. Grande fue la sorpresa de la mujer y del mismo Rafael, al ver que, de aquel tiradero, no había nada. El lec con cocoyoles estaba en su lugar. Fueron los pusitos, dijo convencido. Otra vez en que se topó con ellos fue en la milpa Santa Rosa, al poniente de San Pablo. Santa Rosa era un rancho de un tal don Jerón Vargas. Rafael cuenta que las malas lenguas decían que Jerón Vargas, hermano de Barrigas, era guay, brujo. Hago un pequeño comentario para decir que Barrigas fue un recordado cargador de durmientes en tiempos del tren, que por su tremenda fuerza capaz de cargarse un durmiente él solo, así por su mansedad, todavía es recordado como uno de los personajes más pintorescos de aquel poblado. En aquella ocasión, Rafael fue a lamparear venado con su amigo don Leovigildo. En la cacería del venado se utiliza una lámpara. Rafael se puso en un camino donde supuestamente vendría el venado, cuando a 50 metros de él, vio una sombra que subía y bajaba, bajaba y subía, y luego se detenía y cabeceaba. El hombre no la pudo visibilizar claramente con su lámpara, hasta tenerla a menos de 20 metros. Con la luz que proyectaba la lámpara, Rafael vio cómo las escamas de una serpiente cascabel relucían con los haces. Ese fue el primer aviso, dijo Rafael. El otro aviso llegaría 2 horas después, aquella madrugada, cuando Rafael y don Leovigildo, encaramados a un árbol, esperaban a que algún animalillo del monte apareciera para dispararle. De pronto, en el ruido de la noche que se agrandaba con los ronquidos de los insectos y las pisadas de animales, Rafael y Leovigildo comenzaron a oír el yuntún. Eran las piedras que volaban arriba de las frondas, cerquita de sus cabezas. Yuntún, yuntún. Este lugar está vigilado, dijo Leovigildo a Rafael, y este último logró ver con su lámpara a un hombrecito arriando una onda, el yuntún, y corriendo a pequeños dando pequeños saltos. Un tercer encuentro con estos hombrecillos mágicos sucedió para 1970, en el recién creado ejido colectivo de Justicia Social. En Justicia Social, Rafael trabajaba regando zacate por las noches, junto con otras personas. Antes de toparse con los pusitos, como en Justicia había unos chultunes, cisternas para contener agua de lluvia, los ingenieros que dirigían los trabajos hablaron con Rafael para que éste y otros más fueran a indagar qué podía haber en ellos. Sacaron, dice Rafael, unos cajetes, unos muñequitos. Rafael cree que eso fue motivo para revivir a los pusitos de aquel lugar. En la noche siguiente, siempre regando el zacate que servía de forraje, Rafael y el grupo de hombres se fueron a un lugar donde dejaban sus aguas y un poco de alimentos, que comían como a las 3 de la mañana. Al llegar, varios hombres se dieron cuenta que el sabucán, morral yucateco, con sus vituallas faltaba. Con su imprescindible lámpara,
Rafael apuntó entre las malezas cercanas y los arbustos, y vio como unas piernas pequeñas corrían veloces llevándose los sabucanes. Nadie volvió la noche siguiente a regar. Tizimín K, el caballo embrujado. Leyenda de Tizimín. Una de las leyendas que se narran tratando de dar una explicación al origen de las 3 imágenes de los santos reyes de Tizimín, cuenta que en un pequeño pueblo de nombre Xuencal, cercano a Tizimín, vivía un caballo embrujado de piedra llamado Tizimín K, que durante el día era inofensivo porque quedaba inmóvil, pero de noche cobraba vida y hacía todo tipo de maldades. Entraba donde estaban los animales y los mataba cruelmente aplastándolos con su cuerpo de piedra. Y si alguno de los dueños de estos animales salía y veía al caballo, éste le lanzaba una mirada de odio que lo fulminaba mortalmente. Debido a que los daños provocados por este caballo de piedra eran muchos, los habitantes decidieron reunirse y pedir ayuda a los 10 hechiceros más importantes de la región, los cuales aceptaron ayudarlos, y los habitantes les dijeron dónde podían encontrar a Tizimín K. En cuanto los hechiceros fueron llevados por los pobladores a donde llegaba el caballo, se quedaron solos mientras los habitantes se escondían en sus casas. Al aparecer el caballo, los hechiceros en vano trataron de lanzar sus sortilegios y hechizos contra él. Le amenazaron, le dieron órdenes de que volviera al infierno, y le insultaron, pero nada lograron, y el caballo, parado en 2 patas, les dio golpes a los hechiceros que los hizo huir, mientras el caballo se dedicaba a destruir las casas de los pobladores en venganza. Los hechiceros, que posteriormente trataron de excusarse con los pobladores, prometieron volver, pero siempre daban pretextos para no hacerlo. Le tenían miedo a Tizimín K, y debido a eso los pobladores decidieron ir a la iglesia a rezarle a las deidades que habían traído los colonizadores, y también a las de sus antepasados. Una semana después aparecieron 3 hombres raramente ataviados que preguntaron a los niños por el camino de Xuencal, donde aparecía el caballo, y según nos narran, eran 3 magos o hechiceros vestidos como reyes y la gente, al verlos, sintió que sus ruegos habían sido escuchados. Los 3 hombres solo se sentaron a esperar la noche, y decían que a los niños les agradaba estar junto a ellos. Al llegar la noche y aparecer el temible caballo Tizimín K, los 3 hechiceros vestidos como reyes estuvieron rezando en un idioma muy raro. Y al enfrentársele el caballo, este ya no pudo seguir avanzando y los 3 reyes se acercaron al animal, y este cayó muerto convertido en piedra. Y después de esto, los 3 hombres se retiraron mientras sus cuerpos se veían rodeados de luz. La gente corrió a agradecerles y despedirse de ellos, y a lo lejos alcanzaron a ver las brillantes siluetas que iban montadas en 2 raras bestias, seguramente el camello y el elefante, animales desconocidos para los mayas aún durante el período novohispano, y un hermoso caballo blanco, y se alejaban mientras seguían a una hermosa estrella que refulgía en lo alto. Los habitantes agradecidos levantaron un altar en honor de los 3 hombres que posteriormente supieron habían sido los 3 santos reyes. Hola, don Artemio. Quisiera contarles una macabra historia que ocurrió en un pueblito de mi estado, en Yucatán. La historia tiene como título, El brujo caníbal que contrataba vaqueros y se los comía. Y es que por más exagerada que parezca esta afirmación, los lugareños cuentan que esto ocurrió tal cual, pues se dice que, transformado en toro, el dueño de un rancho consumió la carne de por lo menos 60 personas. Pero aclaro, no puedo asegurar que sea verdad. Aún así, me pareció muy adecuado contar lo que se dice para que pueda ser relatada por usted. Según la leyenda, antes de transformarse en toro, el brujo convertía su rostro en calavera. Hace un tiempo escuché de una leyenda sobre unos hechiceros que atacaban y devoraban humanos en el municipio de Tixkokob, lo cual se me hizo interesante. De acuerdo con la historia, eran 3 hermanos que vivían en este municipio ubicado a 17 kilómetros de Mérida. Crecieron como vaqueros de un rancho muy próspero, pero al morir el dueño, la familia ya no quiso tener ganado y se dedicó a la avicultura, dejando entonces a los muchachos sin trabajo, y por eso tuvieron que buscar dónde emplearse. Un día,
Al ir a comprar alimento para los animales que engordaban para que vendiera su madre, leyeron un anuncio pegado en una pared, el cual decía que en el rancho La Suerte Negra, ubicado en el poblado de Tecanto, solicitaban un vaquero capaz de lazar en el monte a un toro muy bravo que había escapado del corral. Ofrecían buena paga y lugar para dormir. Entonces el mayor de los hermanos dijo que iría por el trabajo. Nadie volvió a saber del muchacho. Pasó un mes y su familia se preocupó, por lo que el segundo de los hermanos decidió ir al rancho para averiguar qué había pasado, ya que, además, se había enterado de que seguían buscando vaqueros para la misma labor. Al llegar a la finca, le dio la bienvenida el dueño, quien le indicó que dejara sus cosas en el cuarto donde estaría hospedado. Cuando el muchacho preguntó por su hermano, aquel hombre negó haberlo visto y conjeturó que pudo ser asaltado en el camino por alguna banda de maleantes. Aunque el muchacho se sintió triste, decidió hacer cuanto antes el trabajo para después denunciar ante las autoridades la desaparición de su hermano, y preguntó qué ruta había seguido el toro prófugo. Montó una yegua y se fue al monte. A los pocos minutos vio un enorme toro, el cual, como si lo esperara, le salió a la mitad del camino. Era inmenso y con unos ojos que parecían encendidos con el fuego del infierno. El animal no esperó a ser perseguido y lazado, sino que arremetió contra el joven. Al mismo tiempo, la yegua se encabritó lanzando al jinete por los aires, acto que le lesionó ambos los brazos. A pesar de todo, el infeliz muchacho intentó huir, pero no tuvo tiempo porque la res lo atravesó con uno de sus cuernos. Transcurrieron las semanas y el tercero de los hermanos, como no sabía nada de sus consanguíneos, decidió ir en su busca al rancho. Sin embargo, antes de llegar a su destino, se topó con una señora extraña, quien le dio 2 botellas que contenían un misterioso líquido, y le dijo que apenas llegara al rancho, lanzara uno de los envases contra el dueño del lugar. Por alguna razón, esa señora a la que no conocía le inspiró confianza al chico, y ante la sospecha de que algo les hubieran hecho a sus hermanos en el rancho, decidió hacer caso a sus recomendaciones. Al llegar a La Suerte Negra, ya lo esperaba el dueño, quien le dio albergue y lo instó a salir de inmediato en busca del toro. Pero el hermano menor, sin pensarlo, le arrojó al rostro el líquido del frasco misterioso. Para su gran sorpresa, el dueño cayó al suelo y se revolcó de dolor, antes de transformarse en un enorme toro. Ante el peligro inminente, al muchacho solo se le ocurrió lanzarle el líquido de la segunda botella. En ese momento la res comenzó a consumirse, como si la estuvieran quemando, y en unos minutos desapareció por completo. Fue así como se aclaró el misterio, y se descubrió que el dueño del rancho era en realidad un hechicero que se alimentaba de carne humana, y para ello engañaba a los vaqueros, ofreciéndoles trabajo. Se dice que de esta forma murieron más de 60 personas, pero por fortuna el hermano menor de esa familia de Tishkokov acabó con el mal. Se decía que antes de devorar a sus víctimas, el rostro del brujo se convertían en calavera. El guay toro inmune a las balas. Se cuenta que hace muchos años en los montes de Yotolín, salía de repente un enorme toro bramando, furioso, espantando a los ejidatarios. Un campesino llamado Mateo llegó a vivir a este pueblo, así como él otros vivían casi en el monte no muy cerca del poblado. En cualquier momento salía el monstruo en el camino atacando a la gente con sus cuernos largos. La gente acostumbraba a llevar sus mercancías, azúcar, frijol, en bolsas de bejuco llamadas shukshakes, hasta huevos porque dentro de un shukshak no se rompe ninguno, y alrededor del shukshak colgaban gallinas, patos o algún animal que hayan cazado. Mateo y otros campesinos se acompañaban, porque el trayecto a casa era largo y lo recorrían a pie. Se cansaban y descansaban bajo la sombra de una ceiba grande, que hasta la fecha está a medio camino. Mateo y los otros estaban sentados debajo de las ramas, y en ese momento apareció el güey toro, como siempre dispuesto a atacarlos y hacerlos huir. Decían que le habían disparado en muchas ocasiones, pero que las balas no le hacían nada. Atacaba con tanta furia que parecía que si los llegaba a alcanzar los podría matar. Eso los aterró mucho y huyeron,
dejando sus mercancías abandonadas en el monte. Mateo regresó sigilosamente y espió de lejos al animal, y vio que la bestia regresaba e inclinaba los cuernos para colgar todos los xuxaques de mercancía, y se los llevaba. Mateo ya estaba harto de ese problema. Decidió preparar balas remojándolas con cera bendita. Y otro día que fue por mercancía al regresar con los campesinos, el guay toro bramando brotó del monte. Todos corrieron, y Mateo se escondió, y pudo ver que el toro tenía en la espalda 2 bateas de madera para cubrirse el lomo, y las balas no lo lastimen. Le apuntó en la cabeza y disparó. El toro lanzó un horrible mugido y huyó adolorido, dejando un rastro de sangre por donde pasaba. El campesino lo siguió. Se dio cuenta de que no había necesidad de rematarlo, pues no había manera de salvarse, y al morir, el toro recobró su verdadera identidad, un viejo brujo que vivía como ermitaño a las afueras del pueblo. Bueno, yo también les quiero compartir algo que me pasó hace como 3 años. Aquí en Puebla es muy común escuchar historias de brujas, duendes o nahuales. Hoy les platico de un nahual que casi me asusta, y todo por burlarme de él. Era un día caluroso de mayo y hacía mucho calor en la tarde-noche. Fui a la tiendita de la esquina y pedí unas chelas para mí y unos amigos que estaban conmigo. En total éramos 6. Pasó el tiempo y ya nos habíamos tomado varias chelas y nos sentíamos algo pedos. De repente vi salir de entre la penumbra a este cabrón, chaparrito y de mirada extraña. Ahí viene ese chaparro que dicen que es nahual, le dije a mis camaradas, y nos empezamos a reír. ¿A poco si eres muy cabrón?, le dije mientras le destapaba una cerveza. Sí lo soy, ¿a poco no lo sabes? Yo me transformo a voluntad, igual ya se había tomado varias. Bueno, le dije, no te creo. Apostamos un cartón de chelas. El que llegue primero de aquí al panteón gana. Nos salimos todos en línea en la carretera. Él ni siquiera se movió. Salimos disparados como cohetes. Nadie quería pagar un cartón de chelas. Miré hacia atrás y ahí seguía tranquilo. Ya lo chingamos, pensé. Ya habíamos recorrido casi la mitad del tramo, y escuchamos unas pisadas como si un animal grande nos persiguiera. Se oía como pisaba la hojarasca. Venía muy rápido y nos quedamos quietos intentando ver qué era esa cosa. Pasó delante de nosotros echándonos aire en la jeta. Corría a una velocidad encabronada y daba saltos como de 5 metros. Llegó al panteón y se regresó. Como en 5 minutos nos alcanzó y nos rebasó. Solo alcancé a ver que era enorme y tenía colmillos grandes y orejas como de perro. Pero caminaba en 2 patas. Así como llegó, se fue. Y tardamos unos segundos en digerir lo que estábamos viendo. Solo recuerdo que corrimos más rápido que el nahual. No recuerdo ni cómo llegué a mi casa del miedo borracho, y a mis amigos igual. Todos vimos lo mismo. Hola, señor maquinista. Este relato le pasó a mi mamá y me comenta que se siente muy emocionada de compartirlo con ustedes, pues confía en que al menos una persona pueda creerle, pues hasta la fecha es poca la gente que lo ha hecho. Mi madre nació en un pueblo pequeño llamado Platón Sánchez, en Veracruz. Dice que un buen día sus padres, que eran hermanos, se fueron a buscar leña para cocinar. Ella era muy pequeña, así que buscaron una buena sombra para poner una manta, y se quedó sentada ahí con otra de sus hermanas, 2 años más grande que ellas. Jugaban con 2 muñecas que llevaron, mientras mis abuelitos y sus hermanos mayores sacaban leña y la cortaban, como siempre lo hacían. Siempre dice que había un gran potrero donde cerca había un río. Ellas estaban ya familiarizadas con el área, pues estaba arbolado y siempre había leña. Dice que poco a poco fueron viendo cómo sus papás se fueron alejando, pero siempre les echaban el ojo para ver que seguían ahí. Pero ellas, sentadas en la manta jugando, dándole la espalda al árbol. De la nada, ella, que tenía 2 trenzas a los lados, sintió cómo la jalaron de las trenzas, arrastrándola hacia el árbol. Su hermanita gritaba aterrada y ella trataba de agarrar a su hermana, pero eso era más fuerte, y de pronto escuchó risas. Al voltear ella dice ver a un niño encuerado con cara de abuelito. Sus manos, así como sus pies largos y flacos, se bajaron del árbol más para subirla con él. Al ver esto, su hermana gritó pidiendo ayuda. Al escuchar eso,
Mis abuelitos fueron corriendo y se asustaron al ver a esos chaneques jalando a su hija. Mi abuelo, con machete en mano, les pegaba, y los demás chaneques le tiraban piedras hasta que pudieron hacer que eso la soltara. Agarraron sus cosas y se fueron, obviamente hasta la leña dejaron. Al llegar, se dieron cuenta de que la niña traía los dedos marcados en cuello y brazos. Dice mi mamá que de ahí en adelante tuvo pesadillas con esos chaneques, se enfermó al grado de ya no comer y empezó con fiebre, hasta que la señora que curaba en el pueblo se ofreció a barrerla. Conforme creció, se dio cuenta de que muchos en el pueblo habían vivido experiencias con los chaneques. Se dice que ellos habitan en zonas cercanas a ríos, manantiales boscosos y con mucho sereno. Ellos se alimentan de heno de los pinos de Navidad. Les apasiona trenzar el pelo, por lo que se dice que muchos caballos siempre traen trencitas en el pelo. Son traviesos, te esconden las cosas. Les gusta todo lo que brilla. Y cuidado si te duermes con el pelo suelto, pues despiertas con trenzas en ese lugar. La gente tiene muchas experiencias con duendes debido a que es una región muy grande y conocida por experiencias con los chaneques o duendes. Espero que, si alguien más tuvo una experiencia con duendes, chaneques o aluches, se anime a contarlos, pues este tipo de seres son muy comunes en el sur de México. Esto que les voy a contar es algo que me pasó hace varios años atrás. Vivía en un pueblo que pertenece a Veracruz. Tenía yo 17 años y como siempre en esos días para mí, era costumbre esperar a mi hermana, que llegaba de su trabajo por la noche, ya que era encargada de una bodega y tenía que hacer inventario de lo que llegaba. Siempre llegaba alrededor de las 12:30 a 1 de la madrugada, pero había una vez al mes que llegaba más tarde, ya que llegaban 2 camiones. Para mí, eso ya no era algo que me sorprendiera, ya que siempre la esperaba afuera de la casa para ver si alguien la seguía o algo parecido. Recuerdo muy bien que eran las 3:30 de la madrugada cuando salí a esperarla. La noche era tranquila como siempre, pero al poco rato algo me sacó de onda o de mis pensamientos, ya que a lo lejos se veía un perro de gran tamaño. Era negro, algo así como si fuera un perro gran danés pero negro. Noté que se quedó parado a una distancia de donde yo estaba. Lo raro es que no me miraba, y pues era mejor así, ya que cuando él me miró tenía los ojos rojos y brillantes. En ese momento supe que no era algo normal, así que poco a poco me acerqué a la puerta para entrar corriendo, y así lo hice. Entré lo más rápido que pude, y apenas cerrada la puerta se escuchó como se azotaba algo en ella. Era algo tan fuerte que pensaba que la puerta no resistiría, ya que era de madera. Recuerdo que pude atrancarla con una pala y corrí por un machete para volver a salir, y así fue. Salí a ver qué era y con toda la decisión de enfrentar aquello y de esperar a mi hermana. Recuerdo que también a ese machete le hice cruces con un ajo para protección, ya que eso es lo que se decía en mi pueblo que era bueno para ese tipo de cosas. Pasaron los minutos y nunca apareció ese perro otra vez. Al poco tiempo llegó mi hermana y le platiqué lo que sucedió. Llegamos a la conclusión de que era un nahual, y desde ese entonces nunca más volvió a pasar por esa calle. Después nos cambiamos de domicilio y todo terminó. Mi tía me contó que ella y su esposo cuidaban un rancho. Hace ya como unos 15 años de esto. Una noche, los perros comenzaron a ladrar muy feo. El esposo de mi tía, al escuchar que los perros ladraban, salió a asomarse para ver qué era. A unos 10 metros de donde él estaba, vio una especie de perro, pero del tamaño de un burro y con las orejas muy paradas y largas. Él creyó que era un perro, y su esposa le decía que era un burro. Cuando el esposo de mi tía lo vio mejor, se dio cuenta de que era una mezcla de 2 animales, lo cual le dio mucho miedo. Los perros ladraban, pero no se le acercaban sino que corrían asustados. Entonces, este animal se acercó hacia ellos. Mi tía y su esposo corrieron para meterse en la casa y cerraron la puerta. Solo se asomaron por una ventana que tenían al lado de la puerta, y vieron que ese animal estaba frente a ella. Entonces, el esposo de mi tía corrió por su rifle y regresó a la ventana para dispararle, pero como no estaba en posición adecuada, no lo hizo. Ese animal, al ver el rifle, huyó y nunca más regresó.
Hola, amigo maquinista. Esta es la primera vez que escribo para su canal, pero espero que no sea la última. Recuerdo que una vez usted nos preguntó si alguien tenía algún relato de brujos que pueden convertirse en animales. Bueno, aquí está una que me contó mi mamá. Estaba una familia humilde y trabajadora. Tenían una pequeña tienda de abarrotes. Había una vecina que pedía fiado y la cuenta no disminuía. Al contrario, crecía y no hacía caso de pagar. Llegó el día en que fue a pedir más cosas, pero no quisieron darle más. Ella, muy molesta, les dijo que a partir de ese momento no venderían más. Y bueno, los amenazó. Palabras más, palabras menos. En efecto, los clientes, como por arte de magia, no compraron más ahí. A eso se les sumó que la dueña de la casa se enfermó. Estaba muy grave. No sabían qué pasaba con ella, pero estaba muy mal. Un día se dieron cuenta de que una gallina negra entraba. Estaba un rato y se salía muy tranquila. Esto al principio no les hizo extraño, pues en los pueblitos los animales andan sueltos, más los domésticos. Pero lo que sí les extrañó es que era a la misma hora. El esposo les dijo a los hijos: «Mañana cuando entre la gallina disimuladamente cierren la puerta. La vamos a agarrar». Y así fue. Al día siguiente, agarraron a la gallina y le cortaron una pata y la amarraron. Pero ellos no pueden morir si no es en su casa. Tienen que llegar a su casa. Bueno, ¿cómo le hizo? No se sabe, pero la gallina se fue. Pero cuentan que rápido se corrió el rumor de que la vecina estaba grave, pues le habían cortado una pierna. La señora de la tienda sanó. Al parecer la familia de esta bruja abandonó el pueblo. Pero la bruja murió. Es real. Este tipo de brujos existen. Cuando mi tío era pequeño, su padre solía contarles secretos de la familia. Un día cuenta que su padre le dijo: «Hijo mío, hoy saldremos después de que todos duerman, ¿ya?». Y él le respondió: «Papito, ¿pero para dónde vamos?». Y su padre le contestó: «Hijo, después sabrás. Solo te pediré una cosa. Nunca lo comentes con nadie, tampoco comas nada de lo que lleguen a ofrecer en ese lugar». «Está bien, papito», respondió mi tío. Él, muy entusiasmado, esperaba con ansias la hora que cayera la noche para salir con su padre. Todos dormían y al fin llegó la hora de marchar. Tal cual como se lo había dicho su padre, se vieron en el patio, donde solamente tenían a la luna como único testigo de lo que estaba por ocurrir. Mi tío dice que mi abuelo sacó de un viejo sabucán un recipiente y le dijo: «Hijo, échate estos polvitos». Y ¡zas! Crean o no, mi tío asegura que al echarse esos polvos su cuerpo cayó al suelo y de su cabeza le salieron grandes alas. Y a su padre también. Al ver esto quedó muy asustado, pero mi abuelo le dijo: «Ya, hijo, debemos salir a volar». Mi tío asegura que no podía manipular su cuerpo, que era como estar viviendo de forma consciente dentro del cuerpo de un animal. Él solo veía que volaba y que pasaba de pueblo en pueblo de la mano de su padre. Después de un largo recorrido, llegaron a una cueva donde había personas que ya habían muerto. También grandes banquetes de cosas ricas, dulces y manjares de diferentes tipos. Y así fue pasando la noche hasta que a él le dio sueño, y le dice a mi abuelo que ya quería irse a casa. Pasó lo mismo. Emprendieron el vuelo hasta llegar a casa. Su padre lo acostó en la cama y le volvió a echar esos polvitos mágicos mientras le decía: «Hijo, no le vayas a contar a nadie». Pero lo que su padre no sabía es que él se había echado un trozo de torta al bolsillo. Y bueno, pasó la noche. Para el desayuno, él se acordó del trozo de torta. Fue a la habitación y ahí se dio cuenta de que todos los manjares que él había visto la noche anterior en la cueva eran heces de burro. Lo que él jamás entendió fue por qué había tantas personas extrañas y en forma de pájaros, donde solo eran cabezas con grandes alas. Cabe mencionar que, en el pueblo, decían que mi tío era brujo, e incluso hasta su propia familia lo rechazaba. Solamente mi papá dejaba que hablara con nosotros de vez en cuando. Tristemente, un día lo encontraron asesinado en el patio de su casa. Muchos dicen que fue presa de un asalto, pero otras personas comentan que fueron los propios brujos quienes acabaron con él por revelar varios de sus secretos. Esto le pasó a mi hermana exactamente hace 4 meses cuando ella estaba embarazada. Eran las 4:30. Cuando mi cuñado ya se había ido a trabajar, vuelven a tocar la puerta. Sale.
y mi cuñado estaba allí de pie y en shock. Le dice a mi hermana: «Voltea, hay algo en el árbol». Justo en la puerta había un árbol con ramas sumamente delgadas. Imposible que alguien estuviera sentado ahí. Mi hermana voltea y hay una sombra negra columpiándose en la rama. Y mi cuñado se acerca para ver bien qué era, y este ser, bruja o no sé, movía el árbol horriblemente. Mi cuñado le dice groserías. Este vuela hacia el techo y ya no lo vieron. Mi hermana roció agua bendita en aquel árbol y ya no vieron nada, hasta que se alivia. Se va la luz y se oye un grito súper fuerte de mujer. Nadie salió a ver. Nos dio bastante miedo. Se oía cómo brincaban y corrían en el techo. Pisadas fuertes, que sinceramente de gato no podían ser. Después de eso, una tía que sabía de brujas nos dijo que una bruja se quiere llevar a mi sobrino. Sé que es algo difícil de comprender, pero entre si son peras o manzanas, mejor se cambiaron de ahí y ahora que el bebé tiene 4 meses ya no han escuchado nada. ¿Creen que sí haya sido una bruja? Hola, les voy a platicar algo que le pasó a mi abuelita, mamá de mi papá. En aquellos años que todavía no terminaba la Revolución Mexicana, ella le platicó a mi mamá que llegaron los revolucionarios a un pueblito, y la gente se salió y se fue a otros ranchos por algunos días mientras podían regresar a sus casas. Sucede que mi abuelita le dio posada a una señora con un hijo, y estuvieron en su casa por algunos días. Cuando esas personas se fueron de regreso a sus casas, mi abuelita empezó a estar enferma de unas bolas que le aparecieron en sus piernas, que con el tiempo se le tronaban y le supuraban. La curaron por mucho tiempo sin éxito. Tenían familiares cerca del pueblito de donde era esa señora, y cuando iban a visitarlos, mi abuelita se ponía más grave, con mucha fiebre y fríos. Así pasó mucho tiempo sin que ella tuviera mejoría. Alguien le dijo a mi abuelito que fueran a ver a un brujo, y así lo hizo. El brujo le dijo a mi abuelito que esa señora le había hecho un mal a mi abuelita, y que solo ella podía curarla. Fue con las autoridades y lo acompañaron a la casa de la señora y le dijeron que, si no la curaba, la iban a quemar en la plaza del pueblo. Llevaron a la señora y cuando llegó con mi abuelita, nada más sacó tierra de detrás de la puerta y con esa tierrita le echó en la cabeza y la peinó. Y desde ese día, mi abuelita se alivió de eso. Dice mi mamá que tenía las marcas donde tuvo las bolas. Tenía la marca y estaba un poco hundida la piel, pues le faltaba carne. La historia que les contaré hoy es escalofriante y trata de mi tío. Él es trailero en México y ha vivido un sinfín de experiencias paranormales en sus andanzas y viajes, pero hubo en particular algo que lo perturbó y lo hizo recapacitar acerca de si quería seguir con su profesión de transportista. Era un jueves en la noche cuando mi tío salía de Tijuana para llevar un cargamento a Oaxaca. Resulta que el tiempo de entrega lo apremiaba y decidió seguir la ruta sin pararse a descansar. Pero no había dormido demasiado, así que decidió no exponerse y solo hacer una parada para pernoctar a la altura de La Piedad, entre los límites de Guanajuato y Michoacán. Él relató que además de la carga, en su camarote llevaba una gran cantidad de paquetería extra, por lo que decidió dormir en su asiento de conductor y estirar las piernas. Estacionó el tráiler debajo de un árbol viejo y casi seco, con la intención de no quedar totalmente al aire libre, y se dispuso a dormir. No podía dormir del todo ya que sentía que alguien lo miraba. Miraba alrededor del tráiler, pero no veía nada. Todo estaba muy tranquilo. Así prosiguió la noche hasta que durante la madrugada lo invadió un frío y escalofrío intenso. La oscuridad era densa, y por segunda ocasión volvió a sentir esa sensación de que lo miraban de una manera penetrante y malévola. No aguantó más esa sensación. Miró su reloj y marcaban las 3:33 de la madrugada. Se incorporó y decidió encender el tráiler para moverlo a otro lugar más iluminado. Cuando se acomodó en el asiento, miró a ambos lados, acomodó sus espejos y después miró hacia arriba, hacia el viejo árbol. Fue entonces cuando casi le da un paro cardíaco, y soltó un grito de horror cuando entre las ramas del árbol vio a un hombre colgado, con los ojos saltones mirándolo fijamente y la lengua de fuera. Mi tío salió de un brinco del tráiler. Corrió tan rápido y sin pararse que pronto llegó a la gasolinera que estaba a casi 200 metros. Entró a la tienda gritando y sobresaltado. Los comensales, despachadores y hasta los policías lo miraban con extrañeza.
como si se tratara de un loco. En eso se le acercó un policía federal, lo tranquilizó, y mi tío le explicó lo sucedido. No quería moverse, estaba helado, atemorizado y confundido. Los policías armados después de un rato lo convencieron. Lo acompañaron a su tráiler a hacer una revisión y a los alrededores, pero no hallaron nada. Revisaron también el árbol, pero no había rastro de nada. Solo un olor apestoso, similar a huevo echado a perder, como azufre. Pronto amaneció y los policías le recomendaron que se moviera de ahí. Le sugirieron una revisión médica, pero mi tío se negó. Se calmó, descansó un rato en la tienda de la gasolinera, a la par que platicaba con una señora que hacía la limpieza, vecina de la zona. La señora le dijo a mi tío algo que lo dejó impactado. Le dijo que en ese árbol se aparecía un colgado, que se decía que esa carretera antaño fue un camino de carretas y revolucionarios, y en esos árboles colgaban a los revoltosos, combatientes y ladrones, y que al paso del tiempo se aparecía un hombre maligno del cual solo se miraba su sombra al mismo tiempo que despedía un olor apestoso. Por eso los lugareños marcaron esos árboles con cruces de cal. Aunque mi tío los vio marcados, los ignoró. Mi tío regresó a la carretera, tomó su camino, no sin antes haber tomado una fotografía del lugar que tanto lo aterrorizó y por el cual llegó tarde a su destino.